primero. Después la disponibilidad de los recursos, o sea, ¿están disponibles o supuestos? ¿No? Estoy dando más. La planificación, la estrategia, las tácticas y luego la meta. ¿No? ¿Amén? Amén. No malamente. El malamente. ¿Qué? No se escucha. Material. Ahora va a poner el micrófono acá adelante para que yo escuche. ¿Cómo? Salió re bien, ¿no? Muy bien. Sin micrófono. Sin micrófono. Oramos y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tarde linda que nos diste, que podemos una vez más reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos que nos ayude, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y podamos entender estas verdades, Señor, las apliquemos a nuestra vida y como cuerpo a la iglesia, Señor. Quita de nosotros en esta hora, te rogamos, todo cansancio del cuerpo, de la mente, del espíritu, todo lo que pudiera, Señor, estorbar y frenar, Señor, o obstaculizar, Señor, lo que tú quieras decir. Ayúdanos para ser sinceros y con corazón humilde y sincero, Señor, podamos decidir tu verdad y tengamos el deseo de aplicarla a nuestra vida y juntos, Señor, hacer el trabajo que tú has mandado que sea. Gracias te damos por los hermanos que están presentes, por los que todavía están en camino viniendo. Tráelos pronto para que ellos también la aprovechen y aprendan estas mismas cosas, Señor. Bendice tu iglesia alrededor de la tierra con lo mismo. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El 26, estamos en la página 26, Administración Financiera. Esta es una de las cosas que no siempre a través de toda la historia de la iglesia, desde el tiempo, no desde que empezó, porque me imagino que cuando empezó y la Biblia da testimonio, ¿no es cierto?, dentro de los primeros 50 años de la iglesia, las cosas marcharon con bastante fidelidad, en armonía con lo que Dios quería, y el libro de los Hechos es testigo de eso, ¿no? El que mira con objetividad puede ver, darse cuenta de cómo administraban la parte financiera la iglesia del comienzo, ¿no? Pero después empezó el segundo siglo, tercero, y ni hablemos del cuarto siglo en adelante, que pasó con todo ese tipo de cosas. Le pasaba a Israel, ustedes tienen acá varios versículos, algunos son del Apocalipsis, ahí Dios censura a la iglesia del futuro, ¿no es cierto?, que para aquel tiempo era futuro y todavía está esas partes para cumplirse, pero que son actuales, ¿no? Que hoy día es parte de eso, por la mala administración financiera, ¿no es cierto?, que se hizo como iglesia, ¿no? Si los mundanos administran mal, bueno, en el gobierno del país en el cual vivimos, ¿se administran mal la finanza? ¿Qué dicen? Sí. Bastante mal se administra, ¿no es cierto? Por lo menos ciertas cosas para ciertas personas dicen que está bien, pero para otros, ¿no? Y lo más, uno a veces no puede dejar de darse cuenta, y es evidente cuando se ofrecen a personas que están censuradas o se le hace juicio y se la toma como deudores y están en falta, de repente pueden blanquear todo y quedar 0 kilómetros, ¿no? Claro, porque esto le conviene a determinado grupo que propone eso, y mientras son unos, ¿no? ¿Y quién queda mal parado como tonto? La gente que siempre cumple. O sea, todo el que procedió honestamente, ese es un tarado. Lo mejor hubiera sido ser mafioso y deudor y que se de todo, y total después igual vas a quedar como decente y está todo bien, solo porque tenés mucha plata, ¿no? Eso se ve la mala administración y el fraude en realidad, ¿no? Porque no es otra cosa que eso. No hay una regla pareja para todos, ¿no es cierto? Si uno debe 5 centavos, le dice ese es deudor, y la FIP viene y te cobra hasta el
cualquier cosita, ya no pagás y aparece la FIP. Mire que le rematamos el coso, el terreno, lo que sea. Y otros deben no sé cuánto y tienen negro y esa es una bicicleteada, ¿no? Y ahora, sin embargo, se le da una salida legal, ¿no? Como que jamás fue ilegal y está todo bien, ¿no? Y al otro le apretaban el cogote por un pedacito chiquitito. Esa injusticia. Muy bien, eso ocurre en el mundo, debe de ser una señal para nosotros también, pero no debería ocurrir dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, en el ámbito cristiano. Y sin embargo, a través de toda la historia en el cristianismo ha ocurrido ese tipo de cosas de forma diferente. Cuando se mira la historia de la iglesia, se ve, ¿no? Uno puede ver a simple vista el Vaticano. ¿El Vaticano qué hace con la plata del Vaticano? Por ejemplo, dice que son cristianos, la iglesia más grande, la más representativa en el mundo. ¿Y qué cuenta da de todo eso? No dan mucha cuenta de eso, ¿no? Tiene un banco, ¿no? Un banco, sí, y acciones en los bancos, aparte de los propios, a nombre de ellos, los que hacen. Claro. Ellos tienen acciones en la bolsa norteamericana, en distintos lados, en Europa, metida la platita y mueve cosas. Porque la plata es un poder y mueve cosas, para un lado, para el otro, ¿no? Paga determinadas cosas, entonces todo eso va para allá y se paga de este otro lado, va para el otro lado. Lo mueven como quieren, ¿no es cierto? Ese es el poder de la plata, ¿no es cierto? Ahora la iglesia, vuelvo otra vez, ¿no es cierto? Si bien eso dice ser también la iglesia, en general, si alguien censura eso, ¿cómo demuestra en lo grupal o grupo de iglesia que está haciendo mejor que eso y no igual? ¿No es cierto? Tiene que haber hechos reales, ¿no? Acá en la nota tenemos la otrora iglesia original, que fue como su fundador, humilde, sencilla, valiente y generosa, ahora se volvió una organización gigantesca, ¿no? Manipulada por caudillos avaros, vanagloriosos, egoístas, cobardes y corruptos, nada que ver con aquello, lo contrario, ¿no? Que usaron y abusaron de las dádivas de la gente, porque de ahí viene la finanza, para crear un imperio político-religioso inspirado por el diablo. Y eso es Babilonia, ¿verdad? Que se las ingenió para apropiarse de territorio, propiedades, fincas, herencias, reliquias, oro, plata y todo tipo de valores con el solo propósito de engañar gente, las cuales fueron engañadas, anestesiadas con doctrinas y tradiciones falsas por siglos. Eso ocurrió también con la conquista de América. Un montón del oro de los americanos acá, que estaba en ese tiempo en manos de los indios, ¿no? De la gente propia de la tierra, se lo llevaron en los barquitos para tanto el Vaticano y los reinos del momento, ese que era España, Inglaterra, etc., ¿no? Los que venían con los barcos y se llevaban. ¿Era así o no era así? ¿No? Y aunque ocurrió la reforma del siglo XVI, muchas de estas tendencias quedaron y continúan hoy en las diferentes iglesias existentes, ¿no? Continúan. Dice también en estos tiempos modernos el destino de la finanza, cuando no va para el beneficio personal de los líderes, se los invirtió en catedrales, basílicas, templos enormes, ahora estadios cerrados para miles de personas que sirven que la gente religiosa alimente la vanagloria del liderazgo que solo anhela poder decir lo mismo que dijera Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que dijo Nabucodonosor? 4:30. Es un día después de, un año después de una visión que él tuvo, ¿no es cierto? El capítulo 4 ese dice eso. Una visión que el árbol iba a ser cortado, le dijeron que el árbol era él y que iba a pasar 7 tiempos comiendo pasto, censurado, matado, ¿no? Hasta que reconozca que el Altísimo, el que pone los hombres, pone reyes, saca, etcétera, etcétera. Y que Él lo da a quien Él quiere. Y Nabucodonosor estuvo dando muchas vueltas en eso. Tardó un año ahí estuvo en zozobra, le aconsejaron que haga justicia, que haga bien, que haga misericordia, y no le gustó mucho, y de repente un día en la azotea sacó pecho y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para mi gloria, con mi poder, mi, y yo. Eso es. Ahora no es el único que ha hecho eso a través de la historia. Los papas han dicho lo mismo, los reyes,
luego distintos papitas chiquitos, pastores, etc. Más o menos. Esta es mi, ¿no es cierto? Cuando en realidad no era así, pero bueno. Note cuando se pone el Jeremías 7, 3 y 4, quiero leer, la esperanza en un edificio. ¿No? Todos los edificios a través de todos los tiempos, y sobre todo la Biblia da testimonio de ese hermoso templo de Salomón, luego el de Jesús. Los varios templos que supo haber en la mostrado que la Biblia muestra sobre el templo de Jerusalén fueron destruidos, todos. El de Salomón, el que luego reconstruyó Nehemías también, y el que estaba en el tiempo de Herodes, lo único que quedó el muro de los lamentos. Y eran templos enormes, hermosos, plata, oro, había muy significativo, pero no sirvió para nada si no estaban las cosas como Dios quería, y eso es lo que le dice acá. Dice 7 del 3 y el 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Como si eso iba a garantizar algo. Y los judíos tenían por costumbre errada, ¿no?, de agarrarse de lo material, y sí, estamos seguros porque nos agarramos de eso, Dios va a estar contento con nosotros. Y no tenía nada que ver. Tenía que hacer caso a la palabra de Dios venida a través de los medios oficiales, que eran los profetas, que les hablaban, les advertían, etcétera, etcétera. Y si no se encarrilaban, luego Dios tomaba medidas. Y todo eso, que aunque era sagrado y era muy lindo, a Dios no le importaba nada si no pensaban hacer obedientes, ¿no es cierto? ¿Entienden, no? Y ese Dios es el mismo de todos los tiempos, en cualquier lugar, exacto, no ha cambiado de idea, pero ni en chiste, porque es el mismo. Amén. Y si está esperando algo, ¿no? Por ejemplo, viene la pregunta ahora, ¿en qué no se ha invertido? No se invirtió en un discipulado serio, por ejemplo, que enseñe sin prejuicio, con toda sinceridad, con el fin de capacitar y enviar discípulos apostólicos que lleven el verdadero evangelio del reino de Dios, no una simple religión enclenque, ¿no?, que solo engaña y entretiene, dando lugar a que se formen reinitos propios. O sea, no más para lo mismo, no, sino que lleven el reino de Dios, que de la gloria sea Dios, y que la gente pueda conocer a Dios, no religiones o denominaciones. Y lo que por lo general han hecho las misiones, han establecido denominaciones. Si bien es cierto que, bueno, quizás el aspecto legal, pero el punto es, ¿establecieron los principios del Evangelio o carteles nomás? En un principio, ¿para qué se hizo eso, las denominaciones? Para diferenciar. Fueron surgiendo. Bueno, no es que... Claro, dice producto de divisiones. ¿Alguien se le ocurrió decir lo vamos a llamar tal denominación? No, fue primero, en el principio fue por persecuciones y crecimiento. El crecimiento de la iglesia con ciertas cosas trajo persecución. Y la persecución obligó que ellos se fueran a otro lado y ahí abrieran a su manera. Y así después de los otros que crecieron en ese grupo, hicieron en otro lado y así fueron... Y así se desparramó la Claro. Y con un cartel propio, porque bueno, nosotros somos para distinguirse de los otros que de dónde salieron, o los echaron, ¿no? Y los otros, por supuesto, se asentaron, nosotros somos los bla, bla, bla. Siempre el cartel indica una tendencia, por un lado. Eso fue al principio. Después, en los siglo XX, los países llamados democráticos y qué sé yo, las repúblicas, establecieron libertades de culto. Entonces, cada grupo, el fichero de culto, se reúne una comisión, junte, haga una sociedad de personas que se ponen de acuerdo y ya sale con un fichero de culto. Y ya está en la iglesia y el presidente, por lo general, le llaman pastor. Hoy requieren algunos que otros requisitos para que no sea tan así nomás que un pastor inventado, sino que a ver que los conocimientos y algún certificado, de ahí la importancia de los estudios bíblicos cuando se otorga certificado, que justifica que estudió. Claro, ¿No? cualquiera con una... Claro, pero sin embargo socialmente aceptable, tenga o no tenga, porque no hay nada que lo obligue a que tenga tampoco, pero ellos están muy interesados en saber si de todos modos, Realmente. claro, porque si al fin y al cabo va a actuar como tal, bueno, es una cosa que le avale, ¿no? Claro. La
función que dice tener Te después. saco. Claro, ¿no es cierto? Que a ese y al resto de autoridades que esa iglesia anota allí. Son grupitos chiquitos, la lista es muy cortita, pero hay grupos que son mucho más grandes y tienen más gente y más ministros, etcétera. Pero de todo eso le facilitan, ¿no es cierto? Luego, y entonces ya queda establecido como una iglesia y se le llama iglesia, ¿no es cierto? Gústese o no, es así. O sea, la iglesia al secularizarse, ¿no?, apeló a todos esos medios. Antes no era así. La iglesia se basa de lo que la Biblia dice y tiene el que tiene las condiciones, las tiene, o si no, no. Punto. Ese era y para eso tenía que venir de un aprendizaje. Ahí la misma iglesia tenía en función de los ministerios y los ministerios, bueno, lo iban poniendo de un lado o del otro, ¿no? No iban a nombrar gente que no está. En un periodo X de tiempo de entrenamiento, los que quedaron a lo último son los únicos candidatos. Los otros que están al banco allá, hay que seguir orando, muchachos. ¿Sí? Claro, porque pudieron haber sido igual que eso y no es cierto, ¿no? Y pues para colmo no mostrar ningún interés, porque si a uno le pasa algo, bueno, pero resulta que yo quiero, pero tengo este problema, manifiéstelo, ¿no? Así, Cayetano, San Cayetano. ¿No es cierto? Y bueno, entonces quiere decir que estamos dando que no está. No. Contamos con lo que contamos y siempre con lo que contamos es muy poquito. Y hasta ahí lo que podemos hacer, ¿no? Y errores cuando se va a buscar de los otros, de eso que no, ni ahí es un error, no. Hay que buscar de lo que está, de lo que cumple, del que se pone, de que paga un precio de algo, porque ahí muestra las ganas reales, en fin. Vuelvo a decir, si en alguna cosa le está faltando, qué sé yo, que lo tiene que manifestar, porque el interés se sobrepone a todo, ¿no? Y se nota. Claro, claro. En los primeros siglos, dice la historia, ¿no? Y eso que dice la historia es secular. En los primeros siglos, primer siglo, segundo, desde el segundo en adelante, ¿no? No bautizaban a cualquier gente, ¿no? Primero tenía que manifestar, creer y bancarse un discipulado, aguantarse una enseñanza, y las reuniones eran solo de cristianos bautizados, pero hasta acá, hasta la manija, mostrar que eran cristianos, si no, no estaban en la reunión. Había una disciplina así, ¿no? Y a los otros mientras lo enseñaban y lo tenían afuera, no participaban, ni Santa Cena, ni nada, y menos no era bautizado. Antes de bautizarlo, claro, porque le hacían entender que el bautismo era de aceptación de una vida, y usted no piensa dar muestra de esa vida, sigue así tranquilo nomás, pero acá no entra. Vaya a jugar la pelota, qué sé yo, tire flecha, ¿no es cierto? O sea que eso era mejor. Claro, exacto, porque ponía los puntos sobre la I de quién iba a ser cristiano. Si va a ser cristiano, claro, le preguntaban, eso tenía que ver con la enseñanza primaria. Si va a ser cristiano, esto así, 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 sí. No, siga nomás tranquilo. Y recién cuando lo bautizaban podía entrar a la reunión llamada cristiana. Si no, todo escuchaba los cantos de afuera ahí, de la puerta por ahí, y se la bancaba. Y el que quería estaba ahí, se la bancaba. Y el que no, se enchivaba y chao, no era. Más claro que el agua, ¿no es cierto? O sea, el sistema que había, ¿no?, le obligaba, pero se tenía, una vez entrado, bueno, usted participa de esto. No de mera ceremonia, sino de actividad que la iglesia está para ciertas cosas. Así que tiene que estar ahí. Y eso se lo decían antes. ¿Va a estar? Y mire que ahí donde vamos a estar, tiran piedras, flechas, nos quieren matar. ¿Va a estar? Así le decían. ¿No es cierto? Claro, ahí se veía si se había convertido en serio o no. Y de hecho el bautismo que muerte y resurrección, ¿no? Había que morir a todo lo viejo, hay que dejar. Renunciar a esto, le hacían renunciar a los dioses, a las costumbres paganas, a todo eso que lo hacía un pagano, y tiene que renunciar a esto, porque esta vida es así, así, así. ¿Se la quiere o no la quiere? ¿La agarra o la deja? ¿No? Pero eso era más sincero que decir, venga, que después ya Dios lo va a cambiar. Como si Dios, y como que Él no tiene hoy, en muchos lados, ¿no?, se le dice que Dios lo va a cambiar y como que Él no tiene nada que hacer, cuando Él tenía que sí hacer. Él tomar la decisión, dejo esto en la medida que se va, sí, porque se encontró con Él. Si no se encontró, no va a dejar nada. Si no tuvo un encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo, de en serio, ¿no?, verdaderamente, no iba a dejar nada.
¿Ve? Pero todavía. Se lo ponía claro. Y entonces, bueno, ¿y quién hace esto? Él mientras vio la obra de Dios ahí, en el evangelismo contaba eso, ¿no? Vio sanado. ¿Y quién es este Dios? Ahí empezó el asunto, ¿no? Por eso después quiso participar. Bueno, participar es una nueva vida con un carácter, con cierta, de menor a mayor. Porque usted va a ir creciendo y cada vez va a ser más cristiano, no menos cristiano, ¿no? Así. Y eso lo tiene que decidir desde el principio. ¿Le gusta o no le gusta? Por amor a Dios. Porque no le daban caramelo, nada, ninguna. ¿No? Una vida a la manera de Dios. Por ello había administraciones, ¿no? Todo eso se fue diluyendo con el tiempo, porque después se aguachentó mucho, y sobre todo cuando de un plumazo todos fueron cristianos sin arrepentimiento ni conversión. Sí, para venir al edificio se le cambió a la iglesia, se le llamó al edificio después. Cuando la iglesia era un grupo de cristianos con una vida, eso era la iglesia antes. Un grupo de cristianos con una vida de Cristo, ¿no? Y entrar en ese grupo había que ser cristiano, si no, no, ¿cómo no entraba? No iba a pegar ni con cola, ¿no es cierto? Por más que los otros tuvieran defectos, pero nada que ver con los otros, amaban a Dios, querían hacer como Dios les dijera. Y entonces los condicionaba. De ahí que después todo lo demás se resolvía de la manera que Dios inspiraba y dejó, y etcétera. Y Dios dijo bastantes cosas para líneas, para, mire, esto se hace así, así. Y todo lo que no se parece ahí, que la Biblia señala cómo es la iglesia, y es otra iglesia, ¿no? ¿Cómo la han arreglado a través de los siglos? Más de cuando uno escucha por ahí, no, pero eso era antes, ahora uno tiene que... ¿Qué tiene que ver? Sí, yo entiendo que las épocas cambian, todo, pero los principios no cambian, son eternos. El ser humano se tendrá que arrepentir igual que en cualquier vecino y convertirse igual que mientras dure la oportunidad de salvación, tiene que ser así, igual que antes. Porque si no, como aquellos se arrepentían de en serio y cambiaban de serio y lo de ahora no, ¿cómo? ¿Y son cristianos igual? Es mentira. Claro, tenemos un cristianismo que es falso, ¿no? Y otro ahí medio falsión y ese alcorchadón ahí, ¿no? Y hay poco de lo verdadero, claro, pero lo verdadero se ve. No es fácil de verlo a menos que uno empiece a mirar. Cuando uno mira la Biblia se empieza a dar cuenta de qué es lo que es y qué es lo que no es. Y la Biblia lo muestra. Porque el cristianismo procede de la Biblia. Cuando ustedes le presentan un cristianismo no bíblico, eso no es cristianismo. Y uno mira las tradiciones, como la del catolicismo clásico, ¿no? No solo la del catolicismo, hay otra. Y todo por afuera nomás y ya está. Y listo. ¿No? Y le llamaron cristiano igual, la pusieron en serio, sí, porque va y viene y está ahí, y le sacan una foto, ¿ves? Y entonces tienen los santos, ponen estatuas por todos lados y ya está, es cristiano. Y la gente cree que eso es ser cristiano. Y uno mira la Biblia, eso no es que ser cristiano, para nada. ¿No es cierto? Para nada. Pero viene de un espíritu. Ahí en el pizarrón ustedes tienen un cuadro que justamente habla de eso, ¿no? Quiero leerle. De esta parte tenemos lo interior subjetivo y del otro lado lo externo, lo objetivo. ¿Se dan cuenta de la diferencia de uno y el otro, no? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve? ¿El izquierdo o el derecho? Se ven las obras y la integridad no se ve. El lindo, pero ¿el izquierdo o el derecho? ¿Cuál es el que se ve y cuál es el que no se ve? El derecho se ve. ¿El derecho qué? El objetivo. ¿Qué? Las obras se ven. ¿Se ven? Claro. Completen. Muy bien. Las Claro. obras se ven, sí. Esa es la parte que los humanos ven, ¿no es cierto? Nosotros vemos. Y lo otro es lo interior, lo que nadie ve, pero Dios sí ve. O sea, la realidad de la cosa nace de adentro, si es que hay. Ahora uno puede hacer algo de afuera sin lo de adentro, y la gente se lo cree, ¿no? Y mira que cristiano se parece por lo menos, ¿no? Y sin lo de adentro. Claro, eso no dura mucho, porque al no haber nada adentro, lo hago así mientras me están mirando y qué sé yo, más o menos, y después para que yo lo haga por ahí, ¿no es cierto? Porque tendría que haber una continuidad y una coincidencia con las otras cosas. Bueno, puede ser cristiano para ciertas cosas y para las otras no soy cristiano, algo anda mal. Y decir que yo me disfracé para eso, ¿no? Pero soy cristiano para todas las cosas, ¿no? Todas las áreas de la vida, obro cristianamente. Si soy, yo primero tengo que ser, eso es
de adentro. Y lo de adentro tiene que ver con un real encuentro con Cristo, que se halla, la persona conozca al Señor, tuvo un encontronazo, se arrepintió, se convirtió, vino a ser. Lo verdadero del hacer y de las obras tiene que ver con cuánto de adentro hay el ser. El valor verdadero de una obra está medida por la realidad interior, cosa que nadie sabe, solo Dios. Lo otro lo expresa, pero vuelvo a decir que lo de afuera se puede pintar, ¿no? Disfrazar, le ponemos. Y el ser humano para el disfraz, como mandado a hacer. ¿Por qué creen que venden tanto maquillaje y qué sé yo por ahí? Ropa, bien, todo lo que pueda parecer. Pensar que más de una de esas cosas las arruina a la gente, que se hacen votos, qué sé yo. Vieron que sale en la televisión. El otro día una mujer se metió aceite, hoy está mirando la mañana, se metió la jeringa aceite y quedó, parece un monstruo. No. Porque se infló todo así, parece un monstruo. Todo por meterse para que, no sé quién le dijo que haciendo eso iba a rellenar, no sé qué. Y bueno, ¿Se lo rellenamos? Esa es la verdad. pero quedó desfigurada total. Y era una linda mujer, no era fea. ¿Quién era? ¿Cuándo vieron? ¿Pasó? Sí, Yo no la vieron vi esta mañana. una mujer cualquiera, pero eso ocurrió. ¿No? Por mostraron hacerse la foto tratamiento. antes y... Claro, y por hacerse tratamiento ella sola. ¿Sí? No sé quién le dijo, hacerte así que vas a quedar de lindo. Una que le tenía bronca. Seguramente. Pero ve, lo externo no refleja lo de adentro, salvo el caso de que verdaderos cristianos. Pero vuelvo a decir, cuando es algo de cristianismo real, va a ser permanente y consecuente con el resto, ¿no? Entonces, si es para una sola cosa y no para el resto, algo anda mal, ¿no? Dentro. Y sin embargo, la gente seguirá creyéndose ciertas cosas. Yo veo a veces gente que entra ahí en los lugares de culto, ¿no? Y se transforma, es cristiano, acá sale afuera, dejó de ser cristiano. Es automático, ¿no? Habla mal, piensa mal, no le interesa nada, no conoce a nadie. Así, ¿no? ¿Qué pasó de ahí para acá? Bueno, pues, todo es una cosa humana, ya la tendencia esa, ¿no? Y se deja, ¿no es cierto? Y bueno, ocurre, ¿no? Mientras nada. Ahora todo eso tiene que ser colado por el bien de las personas, ¿no? Y que no sea dicho, para después que le ponga el saco que se lo ponga. Pero vuelvo a decir, todo lo invisible, ¿ves? Las intenciones, las motivaciones, las razones, los objetivos que se tienen, son invisibles, están adentro de las personas. Solo Dios los ve. Y nosotros lo que podemos llegar a captar el fruto real, ¿no es cierto? Pero a continuidad y que involucre el resto de las actividades para poder contar con eso. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no siendo lo que se esperaría que seamos. Uno viene primero y lo otro viene después. No al revés. No al revés. Uno podría decir, el cristiano hace, o el que hace es cristiano. Son las dos cosas. Debería ser así. Para el humano que ve, el que hace, si la hace conforme a la palabra de Dios, ese es el cristiano, ¿no es cierto? Y el verdadero cristiano va a hacer las cosas, ¿no? El que no es cristiano no lo va a hacer lo que Dios quiere. Las cosas del espíritu solo una persona espiritual las puede hacer. ¿Me entienden? Cosas físicas, materiales, puede ser cualquiera quizás, ¿no? Hasta cierto punto. Pero las cosas propias del espíritu a la manera de Dios, como la Biblia manda, a menos que sea cristiano real, no lo puede hacer. ¿No? ¿Entienden eso? Claro, porque hay que tener el espíritu. Si no, sería cualquiera cristiano. No es así. El gran problema nuestro es distinguir, discernir, ver la realidad, porque el tiempo y todo lo demuestra, ¿no? Nos ve, dice el viejo dicho, en la cancha se ven ¿no es cierto?, los caballos, y bueno, y es así, la realidad muestra eso. Pero hay que saber ver eso, tener una experiencia, una vida, ¿no? Y luego apuntar para que la iglesia debe ser de esa clase, de adentro. Y eso empieza por palabra de Dios y objetivos claros. ¿Y quiere hacer lo que Dios dice o no quiere hacer lo que dice? ¿O quiere figurar ahí que hizo sin ser, ni hacer? ¿No? Eso es lo que tiene que... Solo uno
Y en el caso de los ministros proponer eso. Mire que necesitamos material del bueno. El material del bueno es ser para luego hacer. Y con otra cosa no contamos y no hay otro cristianismo que no sea ese. Muchas veces en la iglesia, acá pasó muchas veces que viene gente, como los hermanos ya lo conocen, a querer hacer muchas cosas, pero duran Sin ser. solamente por hacerse ver. Claro. Y eso hay que tener cuidado. Y a la vez, si de verdad tienen con qué, bueno, abrir para... Porque tiene que abrirse las dos cosas, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser permitido, pero al que tiene, el que demuestra Pero hacer objetivos que, o sea, claros. acá en la Claro, hacer congregación. cosas para decir que hace algo para Dios, pero la integridad, no hay integridad. Pero vos decís la reunión, No, hablando de reunión. hablando de hacer cosas para afuera, la Claro. iglesia, afuera, Claro. como si fuéramos cristianos. Claro. Como si eso fuera importante, como si fuera, hablamos de las obras, como si solamente hacer obra demuestra que uno es cristiano. Y en la larga se ve que era Igual es que muy obra y importante hacer obras. Porque Claro, sí, sí. Pero hay que la ver fe con sin quién. obra es muerta. Correcto. Claro. Hay que ver con Pero quién. quieren Pero mostrar la solamente forma, con la eso, forma. solamente con eso, El con obra. material para hacer. Nunca la obra va a ser más grande de lo que uno tiene dentro. Exacto. El valor que tiene, por más que pinte y la ponga, siempre va a ser del tamaño de la integridad de uno. Por ahí la persona se cansa y dice, no, ellos no tienen, no sé, no quieren hacer nada y se van porque se enojan y van a un lugar donde Claro. quieren hacer. También Eso, está eso eso. es lo que dice Quieren él. hacer. Claro. Porque Y no no es son. porque vienen a Exacto. hacer. Claro, porque tienen ganas de hacer y ven a la otra persona que está al lado y le dice algo, no, pues yo no, Pero como no, decía- no es lo mío. como Y decía es él, lo tuyo, porque a su Cristo, manera. Cristo, si nos seguimos por Cristo, tenemos que hacer lo que hizo Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Y Jesús hizo eso. Y nosotros tenemos que guiarnos por lo que Él bajó primero y descendió y vino a hacer la obra. Y nosotros tendríamos que seguir lo mismo. Así que eso es lo que... a Se veces- distinguir lo personal, que uno está obligado uno a hacerlo, Claro. ¿no es cierto? Que Ya eso que muy no es por personal, obligación, de lo porque- corporativo. Pero lo corporativo yo no puedo arrastrar y vengan conmigo. Claro, es lo que porque- hablaba el otro día. Claro, ¿no? O sea, tengo que acordar, ¿ves? O sea, ponerme de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, que eso tiene que ver con la unidad, pasa la unidad de la iglesia. Claro. Uno del consejo pastoral le pasa ese problema, ¿no es cierto? Hay que ser humilde, hay que ceder lugar, hay que aguantar cosas, hay que tener Y atraer a más. la No hay que perder la esperanza de que uno puede, con la ayuda de Dios y la oración, de que uno puede. La visión tiene que seguir y continuar. Que se contagie, ¿no? Pero ahí se requiere ya condiciones para llegar a acuerdos y juntos, ¿no? Y sin romper las reglas, los órdenes, los que respeta a cada uno, ¿no es cierto? A la Claro, otra. porque Pablo decía que Claro. quería hacerse notar la persona. Eso es lo que no entendía. Se quería hacer notar. Claro, que vos venís y decís, bueno, yo Y quiero- hacerte sentir mal a Claro. vos porque yo hago y Acá vos- no saben hacer nada, pero yo les voy a enseñar cómo Claro. se hace. Claro. Palabras de Hay casos, Dios, claro. de queriendo con las obras Claro. sin ser, queriendo con las obras creer que uno está bien Jesús dijo, por los frutos lo conocen. y el claro. Ahí está, Claro, por su por fruto eso lo te digo, conoceréis. por eso digo, la persona que viene a enseñar como él tiene que atraer. Nosotros nos atrae él porque con la forma que él es, como nos enseña. Claro. Pero si yo vengo acá y digo, bueno, yo creo que vengan todos acá porque yo les voy a enseñar, Pero porque yo sé, porque Lo que más tiene que atraer cuando uno lee a Jesús, lo que Cristo hizo. Claro. Y el punto es que luego tiene que haber acuerdo en el espíritu que dice la Biblia. Claro. Para llevar a cabo un conjunto, porque si bien yo tengo que hacer estas cosas y en lo personal a uno le toca, ¿no? Cuando llega esa hora, no le puede esquivar, y luego la obra de la iglesia es corporativa, ¿no? Y tengo que hacerla con los otros y para eso tengo que llegar a acuerdo. Y no lo puedo cogotear, amenazar, obligar, ¿no? Pero sí darle el ejemplo y siempre estar atento a ver hasta dónde se puede. Claro, no sentirme enojarse abierto. uno que sí quiere hacer y claro. abierto. ¿No es cierto? Porque si no, ya no estoy en condiciones, porque tenga que seguir las condiciones Ajá. apropiadas para llegar a hacer la obra que sí va a ser una obra cristiana en el espíritu correcto. Si no, no se logra nunca. No se logra nunca. Muy bien, seguimos con esto. ¿Entendieron eso, no? De allá, del pizarrón. ¿Los giros ya? Porque allá no hay nadie. ¿Cómo que no? Llegó Dani. Recién llegó Dani. Lo manda el- Así que una de las cosas que leímos, no se invirtió en un discipulado serio,
para que sea de entrenamiento para llevar a cabo la obra como iglesia, ¿no es cierto? No se invirtió en formar un sistema financiero justo que sostenga a los ministros que Dios levantó y envió para establecer el reino donde fuesen, porque las finanzas y recursos fueron desviadas para cosas superfluas que Dios no mandó. Eso ocurrió siempre. La gran mayoría de las iglesias de la actualidad usan los ingresos solo para consumo propio, no para lo que Dios quiere. Seguidamente consideramos algunas de las escrituras que hablan del salario del ministro, famoso salario del ministro. Y empezamos por 1 Corintios 9, 7 al 11, establece unos principios ahí y hace algunas preguntas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo escribió estas cosas. Dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Nadie, ¿no es cierto? O sea, ¿quién como soldado hizo un ejército él solo? Dice, ¿quién planta viña y no come su fruto? Una pregunta, ¿no? Para que uno vaya respondiendo y ponerle sí, no. Dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Está bien todo eso que está haciendo? Preguntando. ¿Bien? Claro. Sobre todo si tiene hambre, ahí se va a dar cuenta, ¿no? En la ley está escrito, decía Pablo, ponía un ejemplo de la ley, aplicándolo al ministerio. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y luego él mismo responde, pues por nosotros se escribió. O sea, Dios tiene cuidado de los bueyes, pero más de nosotros. Y en realidad escribió ese principio para los bueyes pensando en nosotros. O sea, pensando en siervos de Dios que iban a servir y trabajar en la obra de Él, y al cual no había que ponerle bozal. El bozal es algo que le priva que coma. Está trabajando y no puede comer. Claro. ¿No es cierto? Entonces, no. Y el buey no se va a comer todo el campo, pero sí algo va a comer. Ya que trabaja el pobre, ¿no es cierto? La idea es que no pondrá bozal al buey que te dice. No dice póngale bozal. No, no pondrá. Porque el buey tiene que reponer fuerza de eso en lo que trabaja. Y el campo no se lo va a comer. O sea que si no es un peligro, se va a comer todo. No, va a comer lo necesario que se llene su panza para seguir trabajando para eso. Ahora bien, eso corresponde a los bueyes, pero también, como dijo Pablo, por nosotros se escribió. O sea, los bueyes humanos, ¿no es cierto?, que le sirven a Dios. Luego sigue el argumento de Pablo, dice, porque con esperanza veará el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. O sea, algo tiene que agarrar, ¿no?, si va a trabajar. Dice, si nosotros sembramos, le hace esa pregunta, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Que sí o no? Sí. ¿Es gran cosa o que no es gran cosa? ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? No, es una pavada. Por más que a mí me paguen, que yo, $1.000 ustedes por mes, siempre estarían en deuda. Porque esto vale más que $1.000. Vale más que 50 pesos, pero millones de veces, ¿no? Está bueno, mucho más. Lo recibo igual. No. Pero eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Peor es nada eso. Es gran cosa para vos que te pague. Mejor un pájaro hermano que sí. No te pago. Entiendo, ¿no?, el valor que le da. Pablo le está dando un valor. Ahora con todo, después vamos a ver eso, porque de eso trata esta parte del estudio. Igual hay que hacerse. Por más que sean duraznos la gente, porque hay gente que es cabeza dura, no entiende, o se hace el que no entiende, y entonces si no colabora y le apaga el plato la obra, porque se frena la obra, ¿no? En vez de abrirse más, al facilitar, entonces hay más facilidades, se pueden hacer muchas más cosas. Al no facilitar no se pueden hacer muchas cosas, por los que deben hacerlo, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Por los que deben hacerlo. Porque los otros van a poner, no, yo tengo que trabajar. Y yo estoy dedicado a la obra, pero mientras no haya con qué, y no me puedo dedicar mucho, un poquito, y bueno, porque eso es lo que habilitan los mismos cristianos. ¿Me entienden, no? Muy bien, y eso es también el problema que tenía Pablo. Luego sigue el argumento, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Le citaba el ejemplo de los judíos, de los levitas, ¿no? Y que los que sirven al altar, del altar participan, era común en el ministerio levita. Ellos estaban consagrados a tiempo completo, en 3 turnos se regía el trabajo de los levitas,
y vivían de eso, de lo que traían primicia, ofrenda, diezmo, primicia, ofrenda, diezmo. Ahí de eso se repartía y funcionaba. El día que no lo hacía el pueblo, porque pito, que flauta, qué sé yo, y los otros tenían que, y le faltaba en su casa a los levitas, tienen que ir a hacer trabajos seculares. Muchas veces se tuvieron que ir a hacer trabajos seculares. ¿Y qué pasaba? ¿Quién hacía los sacrificios y las administraciones? Nadie, no había. Se fueron. Y entraba en problema el pueblo y venía juicio de Dios. Era una cosa circular eso. Si hacían lo que tenían que hacer, la cosa continuaba, no hacían, rompían el círculo y después pagaban el pato de ellos porque venía juicio, venían los enemigos. Pasaban problemas porque no cumplían con lo que Dios estableció. Si no, ¿para qué Dios estableció así si nadie le va a dar boliza? ¿No? No, total somos israelitas igual, decían aquellos. Y hoy dice somos cristianos igual. ¿No? Y uno dice está el cristianismo quedando bastante de lado por no hacerse como debería hacerse, ¿no es cierto? O sea, como Dios indicó. También ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y se acordaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Romanos dice 15:27, famoso texto, le recuerda el trabajo que hacían ellos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales que venían de los judíos, ¿no? Deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces los gentiles, o sea nosotros, somos deudores a los judíos porque de ahí vino Cristo y los primeros ministradores eran judíos. Después fueron otros gentiles. Entonces si los gentiles recibieron las glorias del Espíritu de parte de los judíos, que es que los gentiles les lleven oro, plata o comida a los judíos cuando tenían hambre. Por lo general Dios siempre equilibró las cosas, ¿no? Cuando no hubo en un lado lo puso en el otro para que juntos una mano lave la otra y se entendieron. Los que tenían una cosa se lo den a los que no tenían. Los otros tenían mucho espiritual y estos no tenían poco o nada. Pero estos tenían mucho material, bueno, denle a los otros y así los otros vienen y le dan de lo espiritual. Pero ¿qué, como vemos ahí, qué es lo que ve el hombre? Ve lo físico, ve lo material, no ve lo espiritual. O sea, no lo valora. No, esto lo estudio, qué sé yo, cualquier otra administración, y no vale lo que parece que vale, ¿no? Total, soy cristiano igual. Ese es el gran problema. Y mientras la gente piensa así, que es cristiano igual, y uno tendría que decirle, mirá, no es tan así. Cristianos son los que son cristianos y obran conforme a la palabra, que si no, vos solo te está saliendo y tendrás el cartel pegado, que lo tenés pegado con Pausipo, pero un cartel que no sirve para nada. El cristianismo es espíritu, son realidades espirituales conforme a la palabra de Dios, o no sos. Sos si se asemeja en algo a esto, si no, no sos. Por grande que sea, y el Estado te dé un cartel así que diga, que sea lo que sea que diga, eso no sirve para nada. Porque eso es delante de los hombres que ven por fuera. Delante de Dios que ve lo que su palabra dice, que esperaría que nosotros la cumplamos, es otra cosa. ¿Me entienden, no es cierto? Muy bien, seguimos. Dice Gálatas 6:6 famoso, dice, el que ha enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. No dice de una cosa buena, de todas. Cosas buenas el que lo instruye. Después Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, y eso es de la parte de los ministros, ¿no es cierto? Tienen que asegurarse que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, pero el reconocimiento viene de los gobernados. ¿Entienden, no? Pues ningún anciano o gobernante va a decir, yo gobierno bien y venga poniendo estaba la casa. No, tiene que ser reconocido por los otros. Le dan la tecla, el reconocimiento tiene que venir de los gobernados. Y le pone ahí la pelota, ¿no es cierto?, para ver si reconocen. Porque uno no puede decir nada de uno mismo, lo tiene que decir otro. ¿Me explico? Alábate otro. Claro. Decía una hermana, alabate gato. Alabate gato. Dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La notita dice, la palabra honor del versículo 17 significa honorario, salario, paga, etc. Varias Biblias
dicen eso, en los estudios que comentan, ¿no? Y comentarios aparte hay que indica eso, ¿no? Justamente ese hecho del digno de doble honor. Tanto en lo espiritual, el reconocimiento que corresponde como honor, ¿no? Como el monetario, que es lo que lo sostiene para que siga haciendo eso. ¿Entienden? Si no ese, ni en chiste que iba a estar ahí. Si no hay nada que... O le iba a ser difícil, porque se lo impide la falta de colaboración. Cada vez que la gente erró en no cooperar con sostener lo que debía sostenerse, esto es lo mismo que columna. Si no la sostenemos, le ponemos todo, y al rato se viene todo abajo así, y bueno, no le pusieron lo que debieron haberle puesto. Y Dios hizo que cada uno, que uno tenga una cosa, otro otra, que cada uno ponga lo que debe ponerlo para sostener el conjunto. No que se arregle solo ahí, no sé, no tengo nada que ver. Que Dios lo ayude. Pero hay mucha gente que piensa así, ¿no es cierto? Y entonces después fue ¿y quién paga el patio? Y el resto. Pero, están llorando ahí. Y bueno, pero ustedes cuando les fue dado no quisieron y no hicieron. Y se vino abajo. Lo que le fue dado, le es quitado. Ese es un procedimiento que también Dios hace. Dios da grande bendición, felices y dichosos los que la reconocen y la cuidan, ¿no es cierto? Porque les vendrá bien. Y cuando no, le es quitado y después queda el tendal ahí, ¿no? Porque le es quitado. ¿Para qué? ¿Quién es igual de lo mismo que la nada? Pasó con Jesucristo, los apóstoles, con todo lo que Dios consideró de algún valor, que lo dio porque había necesidad y las hay, siempre las hay. El problema, la gente lo reconoce, lo quiere, se da cuenta de lo que vale y lo cuida, o le da lo mismo y después, si le da lo mismo, lo pierde. Dios hace, traiga para acá, chao. Y después se vienen los resultados. Se ven los efectos. Dice Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir? Notemos, dice, la Biblia considera injusto que alguien trabaje bendiciendo con lo que hace a otros que reciben el servicio y no se le otorgue el salario correspondiente en el mismo día. Lo usa de muchas formas, tanto en lo material, pero el principio ha aplicado tanto en lo material como en lo espiritual. Es el mismo. ¿Entienden, no? Correspondiente. El 3:5 le reprocha de Malaquías: le entré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, todos esos son pecados, ¿verdad? Contra los que juran mentira, eso es pecado también. Y los que defraudan su salario de jornalero, eso también es pecado. ¿Entienden, no? Dice, sí, pero ese se refiere al patrón malo, y el patrón malo que es la iglesia, cuando no sostiene a los ministros, porque no va a venir Cariglino a sostener los ministros, ¿no es cierto? Ni Dios le pone la carga a Cariglino, ni al mundo, sino esto tiene que proveer de los que se toman la leche, de los que son cambiados los pañales por los... ¿Me explico? De ahí tiene que venir el... ¿Qué tiene que ver el vecino de frente si él no hace ese trabajo? ¿A quiénes cuida? El que cuida el rebaño toma de la leche del rebaño, no del rebaño del vecino de allá, de ahí, del que cuida. Es correspondiente, ¿entienden, no es cierto? Entonces ahí el que defrauda el salario al jornalero está pecando. A la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, si bien lo está diciendo en general, el principio aplica en lo espiritual. Luego tenemos ahí, para ir venir de adelante hacia atrás, Levítico 19:13, también dice, justamente apoya eso. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Porque antes se pagaba a diario, no era por quincena, por mes, no, a diario. Pues claro, mañana se puede morir, tiene que cobrar hoy. Si no, se le quedan con el sueldo y total se murió. Y trabajó un mes sin... A llorar a la iglesia. Claro. No. ¿Entienden? No defraudarás al jornalero. ¿Sabes que mucha gente dice, no, pero esta gente es medio interesada, que bla, bla, bla de los millones de los ministros? No, es lo que corresponde. No es interesado, correspondiente. Si la persona dice, pues hay gente que yo he escuchado, ¿no? Yo no necesito de la iglesia, que vivir del diezmo de la iglesia, ¿no? Porque yo tengo un trabajo, gloria a Dios, si tengo un trabajo, ¿no?
Y si tiene un trabajo, mucho a la iglesia tampoco se dedica, hay que reconocer eso. Pero algunos tienen esto, lo sostiene alguien por ahí, o la señora es rica, o qué sé yo, o tiene una pensión, porque hay muchos que son pensionados y ya se puede dedicar, recibe una pensión del Estado o de lo que sea, y no necesita. Y si yo no necesito, sí se necesita y tiene que igualito. Y la idea es para que sirva, para que teniendo lo necesario luego se dedique a la obra a la cual Dios lo llamó. Y el medio de Dios de proveer es de... Lo que yo le quiero decir, cuando alguna gente dice así, o requiere, mire muchachos colaboren porque si no estos servicios no se pueden hacer, que dice, no, pero es interesado. Cuando van, yo le hago la pregunta esa a esta gente, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar, ¿ustedes están interesados a fin de mes o a la quincena le paguen? Sí. Sí, no lo vamos Si no, a ¿para trabajar. qué? Y claro, están así esperando, golpeando la puerta de la oficina. Claro, que para eso trabaja, nadie va a trabajar gratis. Nadie. Y en lo espiritual, igualito. Cualquier economía, igualito, por las mismas razones, porque se dedica a un trabajo que los demás no se dedican. ¿Entienden, no? Y ese trabajo al que los demás no se dedican, un trabajo caro, difícil, ¿no? De espíritu, de muchas cosas, tiene que estar en lo espiritual para darse cuenta de qué se trata la cosa y necesita también el respaldo. No es por egoísmo, avaricia, no tiene nada que ver eso, 5 aparte, ¿no? El Deuteronomio 24, 14 y 15 también le reclama, ¿no es cierto? ¿Entienden eso, no? Mientras uno está en cierto nivel, uno puede trabajar y luego con en la obra de Dios, con lo que le da el cuero, ¿no es cierto?, después de lo que queda del trabajo, y está bien, porque hasta ahí. El problema viene cuando Dios lo llama, ¿no es cierto? Deje eso y esto, y le hace clarito, y recibió la visión, la palabra de Dios, lo que fuere, y la persona está ahí, y tiene que tomar una decisión, y sabe que Dios le habló, y entonces deja. Y ahí es cuando uno experimenta. Antes no lo sabe. Antes vio de oídas, te había oído, dijo Job, ¿no? Muy lindo todo, pero marcha preso total, yo tengo un trabajo. Total, la misma tiene esto, aquello. Es lo que cualquier hijo de vecino sin ser cristiano hace. Pero cuando tiene que enfrentar, y ahí, porque Dios le llamó, ahí sabe de dónde están los zapatos, de qué se trata la cosa y con qué cara uno tiene que enfrentar las cosas. Ahí se sabe. ¿Me entienden? Claro. Y ahí cuando uno va a determinados lugares, ahí se sabe cómo hay que ponerse y cómo lo miran y qué se espera y todito y cómo hay que aguantársela. Y bueno, era como le pasaba a Jesús, los apóstoles y a cualquiera que fue enviado, ¿no? Porque uno no puede ir que los otros están obligados a nada, no, esto es voluntario. Dios le llamó, va voluntariamente, viene voluntariamente y si le dan algo, le darán voluntariamente porque no están obligados. Si alguien entiende a propósito de Dios y se da cuenta que le están sirviendo y va a querer, y si alguien entiende y se da por aludir. Pero resulta que mucha gente se guía de costumbre. Acá en la iglesia, hay muchas iglesias que dependen del pastor. Si al pastor no se le ocurre dar una ofrenda, nadie, todos están con las manos en el bolsillo, las manos atadas así. ¿Qué son mancos o qué le pasa? Porque nadie le priva que haga. Alguien le privó de que si yo voy a donar un terreno, una camioneta, una casa a fulano tal, no. No, pero si no viene de la orden, no sé de qué. Claro. Y entonces un montón está así y nada, ni chicha ni limonada. Haga lo que haga, puede venir Jesucristo ahí. Y sí, no, pero acá es así, le dice. A Jesús le dice. Y el que viene y se la come. No puede decir, mire que no es así. Uno enseña cuando le digan, dicen que enseñe, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Y toda esa es la experiencia que tiene que pasar por donde sea que Dios le manda y le pone. Y claro que sé que miles de cosas. ¿Y cómo funciona eso? Y funciona así. Ahora el punto es, uno tiene que hacer lo que Dios le mandó, igual, con o sin. Y feliz, dichosos, si son cristianos los otros, harán o harán. Pero eso uno nunca lo va a saber. Y lo va a ver ahí, al toque, cuando le toque se va a enfrentar con los que son, con los que no son, ¿no? La mayoría de la gente en todos lados está esperando recibir, no dar.
recibir sí, ese tiene la obligación porque los ministros, bla, 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 bla. Y darle a ese para que la obra continúe, eso. Y me dice que hay que darle, le dicen a otro. ¿No? ¿Me explico? Ahora, eso se sabe cuando se enfrenta a esa cosa. Mientras uno trabaja, que yo, eso lo ignora, ¿no? O le dijeron, de oídas te había oído y nada más. No lo experimentó. Y la obra tiene que seguir, porque el que es enviado no se puede volver atrás. No tiene que seguir, Señor. Y claro, a fuerza de oración y que Dios le envió. La persona es consciente de que Dios le envió, no va a dejar nunca. Si ama a Dios y es fiel a Dios, nunca va a dejar. Pero hay muchos que se han vuelto atrás por la falta de cooperación. Y no, yo voy a ser mejor como aquel otro que hizo su reinito ahí, abandonó, no fue a ningún lado y ahí juntó. Y porque el sistema le ayuda a eso, nada más. Y lo demás que Dios, el Señor, envía otro, un gil ahí que... Y es cierto que enviado parece un gil. Porque tiene que dejar, tiene que pasar frío, ir. Tiene que hacer una serie de cosas que otro no hace. ¿Me explico? ¿No? Muchas cosas que otro no hace, pero eso hay que experimentarlo. ¿No? Hay que experimentarlo. Siempre le cito a más de uno el ejemplo, cómo vino el Evangelio a América y gente que tuvo que dejar. Y si todos iban a estar cómodos y jamás iba a venir el Evangelio acá. Qué bien que pudieron haber hecho así, ¿no? Pero algunos tuvieron, Dios le pinchó, ¿no es cierto? Y bueno, y eso implica sacrificio, esto, el otro. Aguantarse innumerables cosas que hay que estar apto para eso. Y seguir cristiano igual, no pelearse con nadie y conquistar gente y hacerse amigo de toda gente así, ¿no? Para poder darle algo de lo que Dios mandó, suponiendo que quieran, ¿no? Así. ¿Entiendes? Y un montón de veces cuando uno va, y yo lo sé por experiencia, ¿no? Y apenas la mitad del pasaje y la otra la tuve que poner yo. ¿Y de dónde vino el pasaje que tuve que poner yo? Y de los estudios que hago con los hermanos que cuando pagan los hermanos. De otro lado, ¿de dónde voy a salir? Yo no asalto banco ni nada, y así. Y como a más de uno le he dicho, ¿no es cierto? Yo no vendería CD ni póster ni nada si el sistema fuera diferente y apoyara más. Eso no tendría ninguna necesidad. Pero algunos dicen, ¿por qué vende CD? De Yapa te critican. ¿No? Claro, porque de Yapa te critican. No pone, y te critican. Y resulta que ese no son CD mundanos, son cristianos para que aprenda algo, escuche, qué sé yo, una forma de colaboración, ¿no? Y igual te critican porque pito, que no, que esto, que el otro. ¿No? Esa es parte de la experiencia, ¿no? Que uno tiene que pasar y después seguir adelante. Llueva, truene, pase lo que pase, quieran o no quieran, seguir igual. Así que si alguno piensa ser enviado a algo o crecer y ser así digno de doble honor o qué sé yo, ya sabe a qué se tiene que tener, ¿no es cierto? Y si hacen todo lo contrario, la gente igual tiene que seguir cristiano. Uno no puede dejar de ser cristiano. Si los otros no lo son, problema de ellos. Uno tiene que seguir cristiano. ¿Entiendes, no? Buen carácter, en fin, todo tiene que ser igual. No es fácil, pero así es. Santiago 5.4 le reclama al apóstol Santiago, ¿no es cierto?, a esa iglesia, porque parece que no le había entrado varias cosas. Y eso que Jesús había enseñado, ¿no? Dice aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Qué feo, ¿no? Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Gente que no cumplía con su deber. Eso en lo material, vuelvo a decir, que los mismos principios deben cumplirse en lo espiritual. Jesús decía, Mateo 10:10, el obrero es digno de su alimento. Y el que ciega recibe salario, dice Juan 4:36. O sea que corresponde, ¿no es cierto? Y el Proverbio 17:18 dice, quien cuida de la higuera comerá su fruto, y el que mire por los intereses de su Señor tendrá honra. Recuerde que esto tiene que mantenerse, nunca es por obligación, uno le puede enseñar a la gente. Eso hizo Pablo, le enseñó a todas las iglesias principios de mayordomía, de cómo colaborar. Bueno, muchachos, ustedes no van a poder ir por qué sé yo, cosas que se lo impiden y no pueden dejar porque tienen mucha familia, por el trabajo, por lo que fuera, pero colaboren para que el que va y Dios le envió vaya.
¿no? Y sin embargo le dice a los filipenses, ustedes son los únicos que han colaborado en esta razón de dar y recibir, por eso su ofrenda era grata, olor fragante, qué sé yo, ¿no? Voluntariamente, porque no le prendía una vela ni le hacía un discurso para que lo haga. Le enseñaba y hasta ahí. Después, vieron que hay iglesias donde machacan, sí, porque el que siembra, ya que métale con el que siembra, y iglesia, y siembre porque va a cosechar. Y el asunto es que la gente viene allí, y porque si no, Malaquía dice que el ladrón, y si el ladrón le cita un texto que no corresponde, ¿no? Porque eso no corresponde, ¿no? Sabían, ¿no?, que no corresponde. Claro, porque está bajo ley, y nosotros no estamos bajo ley, y fuera de la maldición, no corresponde. Y tiene que dar el cristiano, claro que tiene que dar, pero voluntariamente, por amor, habiendo entendido. Si es tacaño y tiene algún problema, ahí está el dueño. Pero Si no, no sirve. Si no, claro. no sentí. Claro. No le podemos decir así por la presión, porque si no usted es un ladrón y se va al infierno, si no 10 me hace así, y le aprieta así, ¿no? Y eso es un error. ¿No? Porque vuelvo a decir, eso es Antiguo Testamento, es lo que está bajo ley. La ley requería decir, nosotros no estamos bajo ley. Y no estábamos bajo maldición tampoco. ¿Me entienden, no? Pero sí tendría que ser generosos los cristianos, ese es el problema, ¿no? Y dar de acuerdo a su corazón, porque colabora con la verdad. Es Dios el que le está requiriendo, no un ser humano. Pero siempre es el ser humano el que pone la calle lo que se ve, y la parte visible que vemos ahí, ¿no? Es el que tiene que ver todas esas cosas y verá cosas lindas como en toda la obra de Dios y feas, o sea, linda, fea, agradable, cosas dignas, no dignas, y bueno. Y en enlace se ve mucho eso, ¿no? Que llamen, Claro. siembren. Yo eso no lo veo más, porque todo plata. Claro, no Todo, corresponde. y llama, la gente llama. Es correcto cuando la gente lo hace de corazón, porque Claro. lo contrario se le está incitando a que ponga tanto para esto. No, a Dios no se lo puede comprar. Dice, hay una persona que tiene 5.000 pesos. No se puede comprar Es la con casualidad plata. que por ahí tiene. Ni las bendiciones, ni a Dios, Sí. ni nada no se puede comprar. Dios lo que ha hecho, lo ha hecho gratis. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el sistema, ¿no? Por gracia, por lo que quiero. Y es lamentable, o sea, hay cosas que acá la pone como paralelo justamente a algo legal. Sin embargo, Dios no le dice nada, porque se lo envió. Y los otros van a dar si quieren, y si no lo van a dar, ¿no es cierto? Dice el proverbio, los corderos son para tus vestidos, al que cuida algo, ¿no? Y los cabritos serán para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento. Fíjese que vive de eso, de lo que tiene. Y está haciendo una analogía con el pastorado, ¿no es cierto? Para mantenimiento de tu casa, para sustento de tus criados. De que tenía que cuidar lindo las ovejas, la quinta, todo tenía que cuidarlo, porque al fin y al cabo, ¿quién vivía de eso? Él, su familia, ¿no es cierto? Dice el Romanos 7, pagad todo lo que debéis, no debéis a nadie nada. ¿Qué tal? Yo miro el cuadernito acá y digo, Ahora te pago. madre Me mía. acuerdo de vos dos casos. Todo eso era la ley. Sí. Ahora no estamos bajo la ley, ahora no le pago. Ese es Romanos 3. Romanos Le pido 3. perdón a Dios y listo. Estamos por gracia. Estamos en desgracia. Y Dios puede ser que te perdone. Pero... Cuando llegó la noche, dice el señor de la viña, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el Jordán. Una parábola, ¿no? Págales, o sea, el jornal era diario antes. Ay del que edifica sus casas sin justicia, y cuánto hay en los gobiernos, y qué sé yo, ¿no? Y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, según Jeremías 22:3. Censura, ¿no? La Biblia, la falta de coherencia y correspondencia, ¿no? Dice, si la iglesia recibe diezmos y primicias, debería también usarlos con la finalidad que Dios ordenó al pueblo de Israel, para sustentar a todos los ministros consagrados que sirven a tiempo completo. Recolectar los diezmos y primicias solo porque la Biblia los menciona y no darle el destino establecido por el Señor es usar mal las Escrituras y está mal, porque contradice las leyes de Dios y tal proceder se convierte en una administración fraudulenta e injusta que será castigado. El número 18 se habla del ministerio, justamente de los levitas, ¿no? Versículo 21 dice,
He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio, o sea, un trabajo, el ministerio de trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio de tabernáculo de reunión. Y era un trabajón. Y después del 24 al 31 repite todo eso, ¿no es cierto? Hablando de los diezmos, por ejemplo, el 26 habla del diezmo de los diezmos, ¿no? El 29 le recalca, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor, dice. ¿Qué dice? Todo lo mejor. No todo lo peor o lo que sobra y los requechos, no, todo lo mejor. Y era porque se le ofrecía a Dios, dice, ¿no? Uno dice, si le ofrece a Dios tiene que ser todo lo mejor. Si le ofrece a un hermano, también. ¿No es cierto? ¿Cómo le... Espere que voy a barrer acá y ¿cómo le dice? ¿No es cierto? Claro, es lo mismo. A una persona igual. Cuanto más es para Dios, ¿no? Cuando yo me casé, me ofrendaron diezmos unos pastores y me puso el versículo que dice que los levitas, porque con mi esposa estábamos en la alabanza. Claro. Nos casamos y nos dieron un sobre de diezmos. Yo hasta ahora siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué será que le dicen levitas solo los que cantan la alabanza? Sí. Pero bueno. No sé de dónde salió. Claro, levitas. No es que esté mal, ¿no es cierto? Si uno va a tomar el ejemplo del Antiguo Testamento, porque levitas cantaban. Pero los levitas decían montones de otras cosas, ¿no? Levitas son todos los que sirven. Y para ser más bíblico, todos los que sirven a tiempo completo. Sí. No los que levitan a hacer las cosas. Claro, no los que evitan. Para que quede grabado. Evitan el trabajo más de uno. Evitan hacer todo, loco. Claro. ¿Quién se acuerda de lo que aquí dice Lucas 6:46? Nadie. Dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lindo texto, ¿no? Eso está torcido. Yo no le evito porque no. Varios espíritus que me llegan. Dice, ¿de qué vive el ministro cristiano? ¿Cómo se sostiene? Pregunta número 1. ¿Debe el ministro cobrar o recibir sueldo por servir? Linda pregunta, ¿no? Dice, normalmente todo ministro verdadero constituido por Dios le debe su servicio al que lo llamó. Viene de Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, quien lo dotó con el don y la gracia que tiene y manifiesta. En principio, ningún siervo de Dios debería cobrar por su servicio. Toma mate. Ya sea cualquiera el trabajo que haga con lo que recibió de su dueño, ya que el trabajo que realiza fue ordenado por su Señor y solo el que lo dotó y mandó puede pagar tales servicios como corresponde. Amén. Viene después la nota para aclaratoria. Aclaremos, dijo Lemo. Dice, los servicios espirituales que hacen los que obedecen a Dios son impagables. O sea, por más que le dé $1.000.000, le queda debiendo, ¿no? Humanamente. Ni tampoco fue idea del Señor que se cobre por tal servicio, ya que ni Él, ni los profetas, ni los discípulos nunca lo hicieron. Cuando hay a veces profeta que quiere cobrar, profeta o no profeta, ¿no? No debería ser. Dios es quien ha prometido remunerar ampliamente a sus obreros como solo Él puede hacerlo. Y ahí está en varios pasajes, ¿no? Dice, yo pagaré, etcétera, etcétera, ¿no? Hebreos 6:10, Jesús, ¿no es cierto? Cuando la parábola de los talentos. Dice, este tipo de trabajo se hace por gracia y está sujeto a las órdenes del que lo mandó, ya que se recibió de gracia. Gratis, quiere decir eso, ¿no? Y de gracia recibiste, dad de gracia. Y Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Aunque acá está aplicado al gloriarse, quiere decir que recibió. Y entonces tiene que dar. Amén. Todo lo dado fue para ser dado. Todo lo que se nos ha dado, conferido. ¿Qué hace normalmente el ser humano, lo carnal, el mundano, diríamos, ¿no? Y luego se pasa al cristiano con lo que recibe, esto es mío. Nabucodonosor. Mío. Y no es de él, ni para él,
sino que después de la administración para que honre a Dios, uno debe pedir sabiduría con lo que nos es dado, para ver que cómo se amplía más, que Dios sea conocido, cómo se honra más a Dios con lo dado. Llámese como se llame, dones espirituales, materiales, físicos. ¿Me explico? Porque eso es de Dios para la gloria de Dios, no es nuestro. Siempre somos siervos, ministros, administradores, mayordomos, etc., pero no dueños. En la mente de Dios es así, dueño es Él, dueño es uno a que le pertenece, nosotros no nos pertenece. ¿Entienden? ¿No? Claro, lo administramos. Ahora tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tomar esa decisión. Señora, ayúdame a ser un buen mayordomo y no dueño. Si yo no soy dueño, no voy a chillar, no me voy a enojar, nada. Voy a cuidar. Viene un ladrón, se roba algo, Señor, te robaron, mira. Claro, sí es. ¿No? Y yo tengo que tomar todos los recaudos normales, naturales, hasta uno le da el cuero, pero nada más, pero no es mío, es de Dios. A mí me pasa con la vida, la salud, todito es de Dios, la tengo que cuidar, que Dios me la dio para la gloria de Él y que yo viva lo máximo que se pueda hasta donde Él quiera, para la gloria de Él, que no es mío. Pero le vuelvo a decir que un gran problema del ser humano, si no entiende la palabra de Dios o no está metido en las cosas del Espíritu, no ve que eso es así, no se ve. Y entonces después reniega, se hace mala sangre y está pensando en millones de cosas que Dios dice, si vos no sos Dios. Dios está pensando en eso, yo soy Dios. Él se encarga del resto y vos haces la parte tuya ahí pensando legalmente como se debería de pensar, cómo administrar bien para otros. Me tiene que ver con otros. ¿Entienden, no? Amén. Y esa es la parte nuestra. La parte nuestra. Y con el asunto de la finanza lo mismo. La nota aclaratoria. Dice, hoy día, como resultado de las malas administraciones eclesiásticas que vienen de lejos, ¿no?, del sistema episcopal piramidal, de las divisiones, de los ministros ambiciosos, etcétera, etcétera, se ha tenido que formar muchos grupos paraeclesiásticos, como son los seminarios o los institutos bíblicos o las sociedades misioneras. Acá citamos algunas, muchas más, ¿no? Jucum, por ejemplo, ¿conocen Jucum? ¿No? Una sociedad misionera para la cooperación de la extensión del Evangelio, que coopera con todas las iglesias, cualquiera sea la denominación. Operación Movilización también, tiene barcos para ese fin, los navegantes, los hombres de negocio del Evangelio completo, los gedeones, etc. ¿Vieron esos Nuevos Testamentos azules que hay por allí, algunos tirados en todos lados allí? Los gedeones son plata puesta allí, ofrenda de gente, de los hombres de negocio que colaboran con los gedeones y etc. Y eso se distribuye gratuito, es gratis. Los Nuevos Testamentos chiquitos, más largos. No vender. Hay de todo tipo de tamaño, pero la finalidad es esa, ¿no? Y bueno, colaboran esta gente. ¿Por qué se tuvieron que formar todas esas cosas? Porque la iglesia, el sistema eclesiástico recibido así por tradición, no lo tiene en cuenta. Entonces ha tenido que, me hago aparte, no quedó otra. Cuando tendría que ser parte de la iglesia, dejarle que eso esté dentro de la iglesia y funcione como cuerpo todos juntos. Había que tener una distribución equitativa de las finanzas y qué sé yo, para que la cosa funcione todas juntas. ¿Y qué más querés que sea así? Se tuvieron que abrir y hacer. Y después los más lindos trabajan para la iglesia, pero trabajan desde afuera para la iglesia, cuando en realidad Tendría que ser ser al revés de la iglesia. Claro, desde adentro, como instituciones separadas. Y vienen y colaboran, porque todo esto colaboran en las campañas y todo. Ponen gente y ayudan a la iglesia. Uno levanta el teléfono y dice, Jucum, ahí está en Castelar, Jucum, la sede acá de la Argentina, no central, y manden un equipo de misioneros ahí que le trabajan una semana, una quincena, un mes entero. Ellos lo que piden es comida, que le den a esos que mandan, y ubicación, ¿no? Una casa, en fin. Hay iglesias que tienen donde dormir, tienen piezas, han hecho para los misioneros, y otros le mandan una casa a uno, al otro, cada uno se hace cargo, entonces toda la iglesia coopera, le dan de comer y ellos hacen todo el trabajo para la iglesia. Evangelizan todo, le salen allá, acá, todos los días. Bueno. Y le arrastran a la iglesia, le enseñan a la iglesia y se la arrastran para salir afuera, van dejando, así son las administraciones de ellos, en toda área, ¿no? Claro, le hacen un trabajo muy interesante. Yo todo el año 79, del año 79, ¿no?, estuve trabajando ahí con los jujumeros,
Y muy interesante, fue la primera escuela de Jujuy en la Argentina, ahí me enganché. Un año metido ahí y trabajando de esa forma con distintas iglesias. Entonces también le enseñan a mirar las iglesias, considerarlas, porque de ahí aprenden mucho la gente esta, ¿no? Le enseñan distintos maestros internacionales, vienen, y a trabajar con distintas denominaciones, porque cada una tiene sus mañas. Que sí, que no, que esto, que el otro, que creemos tal cosa y no creemos la otra. Entonces hay que considerar todo eso y igual hacer la obra. Y si lo llaman ahí, y bueno, adaptarse al sistema y desde abajo empezar y dejarle buenas bases, dejarle para que otros principios, para que otros sigan, claro, que la iglesia funcione. Esa es la idea. Si no, la iglesia siempre está ahí y no funciona. Si no, manda a llamar otra vez lo mismo. Si esa gente pertenecía a la iglesia, capaz por el sistema le corta todo. Y si no, tiene que hacer aparte para cuando no tendría que ser así, ¿no es cierto? Tendría que la misma iglesia ser, si fuera unida y aceptar a los ministerios. Le es más fácil aceptar si viene de afuera que se cree de ahí dentro. En fin, hay que orar para que eso no sea así. Sí, si otro lo puede hacer. Sí. Después de citar algunas organizaciones que se han tenido que crear paraeclesiásticas, paralelas, ¿no? Los cuales preparan y entrenan gente para servir y llevar el Evangelio a las naciones, dice, estos se han visto obligados a poner precio a su trabajo a modo de colaboración, ya que las administraciones eclesiásticas raramente apoyan o designan algunas finanzas para esos fines. Dice, si las iglesias tuviesen una mentalidad apostólica, reconociendo la función de los 5 ministerios, estando gobernadas por presbiterio, con personas consagradas y maduras, unidas en amor, que administraran con justicia la finanza, que ingresan, ya sean donaciones, ofrendas, diezmos, etc., no harían falta grupos para eclesiásticos. Estarían dentro de la misma iglesia, se ahorrarían muchas cosas. Segunda pregunta. Después de todo, ¿quién sostiene a los ministros? El que los capacitó y envió, solo él se hace cargo. Ya que él siempre ha sostenido el universo de las galaxias y etcétera y constelaciones con gente física y espiritual sustentándolo hasta hoy, ¿cómo no va a sostener a los que capacitó y envió? ¿No? Todos los salmos, esos que están ahí citados, ¿no? 24, 9 y 10, famoso, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan de Jehová no tendrán falta de ningún bien. 37, famoso 25, dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Son todas cosas que Dios hace, ¿verdad? Dice, las Escrituras revelan que los métodos y formas que Dios usa para sostener a sus siervos son muchísimos y de los demás variados y impredecibles, naturales y sobrenaturales, los cuales hacen notorio el gran amor y bondad de Dios con los enviados y los que los reciben. Amén. El famoso Deuteronomio 8 dice, hablando como ejemplo de esto, versículos 3 y 4, ¿no? Dice, te afligió y te hizo tener hambre, ya creo, y te sustentó con maná, comida que tu padre no conocía, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué tal? A los que él sacó al desierto. Capítulo 9, versículo 9, del mismo libro dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Cree que quedó flaco Moisés? Estaba gordito, así como si hubiera comido unos asados bárbaros, ¿no? 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua, nada. ¿Quién lo sostuvo? Dios. O sea, Dios, si lo llamó a tal cosa y él se va a encargar o se queda sin persona, tiene que llamar a otro. O se encarga o no se encarga. Y sí, pero si Dios se lo llamó, se encarga. Versículo 18, fue otras 40 días. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. O sea, tuvo 80 días ahí arriba. Con un impas de que bajó, le rompió la tabla en la cabeza a no sé a quién, y subió otra vez.
sin comer ni beber, 80 días de ayuno. ¿Quién hizo alguna vez eso? Nadie. Yo no creo que mientras bajaba se iba comiendo un sándwich de mortadela. No comió nada. Más como estaban los judíos, se le habrán ido las ganas de comer lindo. Cuando vio todo lo que pasaba ahí, rompió las tablas, se fue otra vez. 40 días, 40 noches otra vez. Con Dios. Y con Dios no hay hambre. ¿No? Recuerde que esto es cuando Dios lo manda. Si usted voy a ir así, yo así nomás, no. Se muere de hambre y lo sacan a patadas. Claro, porque Dios no lo mandó. Si Dios no lo manda, mejor. Pero cuando Dios prepara, sí tiene sentido que se hagan esas cosas. Acá citamos Primera de Reyes 17, del 1 al 6, con Elías. ¿No? Ve, cuando vino la malaria, cuando él dio la amonestación, la profecía, 3 años y medio, solo por mi boca va a llover, si no, no va a llover nada, una sequía de aquella, y se la van a tener que bancar. Y aunque no lo dijo, me imagino que era lo que le quería decir, a ver si los Baales hacen llover. Mañana van a hacer llover. Si él lo decía, si no venía órdenes de arriba, ¿no es cierto? Y Dios le mandó una cueva ahí, al arroyo de Querit, meten en esa cueva, cuervo, carne y pan a la tarde y a la mañana, todos los días le traía. Así sostiene Dios. ¿Chilló Elías? No. Por lo menos no dice que ella chilló. De ahí le dice, levántate a una zarepta de Sidón, una viuda, le dio orden que te dé comer. Era algo que para cualquier hombre era vergonzoso, porque como una viuda y me tiene que ella sostener a mí en vez de yo a ella. Claro, en realidad era él a ella, pero a la vista de la gente iba a creer que como él, la casa era de la viuda y él tenía que parar en esa casa, como que la viuda lo estaba manteniendo a él. Pero la bendición estaba en esa casa porque estaba Elías. Y la viuda estaba obedeciendo a Elías. Ese es el segundo detalle, ¿no? Y la vez que la viuda dudó, ay, por las críticas, la sacada de cuero que nunca falta, ¿no? Dudó la vida, no será un sinvergüenza, un vividor, uno que me quiere sacar de jugo. Porque hay gente que piensa así. ¿No? Hay gente que piensa, yo escuché varias veces, ¿no? Y a veces uno tiene ganas de decirle, mira, Dios envía personas por vos. Porque vos te crees que la persona esa quería venir para mirarte la cara a vos nomás así. Claro, por vos porque necesitas esto. Y lo lamentable es cuando la gente esa no interpreta bien y no aprovecha. Cuando Dios le envía un tesoro ahí y está pensando en pavada en vez de sacar el jugo de lo que Dios quiere hablar, porque de eso se trata. No lo interpreta, cree que es uno igual que cualquier otro. Y ya si viene 2 o 3 veces ya le parece una molestia y se pierde la bendición, no viene más. Y más si tuvo que viajar lejos, de que molestar tanto para... ¿Me explico, no? Sí. Así. Sí, la pierden. Y la mujer pensó mal. Se murió el hijo que estaba ahí. Se murió el hijo de la mujer. ¡Ay, se murió mi hijo! Vino a Elías. Elías oró otra vez. Ahora conozco que era el siervo de Jehová. ¿Y qué era antes? Era el mismo, ¿no? O sea, nomás que hay que pensar bien e interpretar bien, porque después Elías iba a estar ahí hasta que Dios le dijera. Se fue. Iba a estar toda la vida ahí, ni pretendía que la mujer lo mantenga. Dios le mandó. Pero ves cómo hace Dios, ¿no? Lo mete a uno en compromiso y que ponga la cara. El que piensa ser líder y servir para algo tiene que pensar que eso es así. ¿No? Le van a decir que es metido, que hace acá, pero en vez de andar a lavar los platos. Y así. Si es mujer le van a decir, y si es otro. Y si es hombre va a decir vago, atorrante, porque no trabaja. Y así. Como si servir a Dios no fuera un trabajo y no costara trabajo, ¿no? Pero le van a decir todo eso. Y eso se la tiene que bancar el llamado, porque no sería en el primero ni en el último que le dijeron eso. Y lo que sí se tiene que asegurar es que está escuchando la palabra de Dios y haciendo lo que Dios le dijo. ¿No? Eran trabajos caros, no siempre bien interpretados y ni hablemos bien pagados. No es bien pagado. Acá en la tierra me refiero. Dios pagará una maravilla seguramente, pero en la tierra la gente lo interpreta de otra forma por miles de razones, ¿no? Y hay que bancársela igual y seguir adelante. Y no es así nomás que se hace eso. Si uno no está bien conectado con Dios, no es fácil. Le van a poner trabas y qué sé yo, porque esto, que el otro.
En fin, ¿no es cierto? Y ese es el ejemplo de Elías. Cuando huía a los 40 días de ahí, que el caminata, un ángel vino y le trajo. No hay nadie que ponga comida, nada, y bueno, Dios manda o cuervo o ángel, alguien más. Porque Elías, largo camino te falta, y todavía tenés que hacer 3 unciones, así que hasta que Dios nos diga, uno tiene que seguir andando, y a alguien de algún lado va a salir algo, ¿no? Así procede Dios. Lo ideal sería que el pueblo mismo de Dios, los espirituales, ¿no? Ellos de ahí procedieran. Y si Dios no usa los espirituales, ¿quién va a usar carnales? Porque es una vergüenza de que supuestamente habiendo personas espirituales tengan que usar mundanos. ¿Cómo? Si bien Dios puede usar mundanos, que lo ideal es que venga de los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Pero en esos casos extremos, cuando no hay ni un entendido, cosa que debería haber, ¿no? Porque un montón de gente dice ser entendido, o sea, ser espiritual o qué sé yo. De ahí salir, ese es lo ideal, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo se tiene que ministrar a sí mismo entero. Esa es la misión del cuerpo. Amén. Cuidar todos esos detalles y ver, pero con una mente amplia, entendiendo quién es Cristo, quién es el cuerpo y qué se espera de uno. Porque uno otro destino no tiene, ¿no? Como cristiano. A menos que uno no sea cristiano y esté ahí hinchando nomás, ¿no es cierto? Molestando. Si uno es cristiano, y bueno, no hay forma de esquivar a la voluntad de Dios como cuerpo, y lo que Dios designó para el cuerpo, ¿no? Era lo mismo que Pablo esperaba y que cualquiera de ellos. El famoso ejemplo de Marta y María demuestra la actitud de una y de la otra en cuanto a Jesús. Y Jesús no vino ahí que no tenía nada que hacer en la casa, él vino a cumplir una misión. Y estaba seguramente hablando con María de cosas para lo que él vino a este mundo. Y dice, ¿cómo te salen los fideos? ¿Cómo? No, estaba hablando de cosas que tendría que ver con su espíritu, con el de María y con el de los otros. Vino para eso, a alumbrar, ¿no? Lo que los otros no decían, él decírselo. Y Marta agarró para el lado los tomates pensando, no, dígale que me ayude. La que de ella quería hacer que no escuche. La mandó el diablo, parece, ¿no? Que le ayude a ella, como eso es más importante. No interpretó. Ahora, ¿sabe cuántas Martas hay? Y las dos eran hermanas y estaban en el mismo lugar, ¿no? Igual las dos fueron ministradas, pero ve la actitud de una, ¿no? Muy terrenal, material, alejada del espíritu, y bueno, ¿no? Y Jesús habla de ello, ¿no? Con estas Martas no llegamos ni a la esquina, ¿no? El Evangelio no va, y sí, a menos que cambie. Claro, no se puede esperar nada, no va a proveer nada. Después tenemos Jesús, el libro Lucas 8, ¿no? Dice que varias mujeres que habían sido bendecidas, María Magdalena, que salieron 7 demonios y otras tantas ahí, colaboraban con la obra allí, ¿no? De sus bienes ahí sacaban, ¿ves? Y esa es la idea. ¿Quién le dijo? Y nadie, yo les salía el querer hacer algo y ponían. Bueno, de la colaboración siempre tiene que ser así, de puro espíritu y entendiendo qué se hace, para quién lo hacen, ¿no? Cuál es la finalidad. Así eran los primeros cristianos. Y deberían ser los últimos todas también. las cosas en común. Deberían ser los del medio y los de los últimos igual. No pero sé, estamos claro. siglo XX. Cambalache. Siglo XXI. Más todavía. Ella es del siglo XX. Siglo XX Cambalache. Lamentable, pero es así. Lamentable. Amén. Ahí nos trancamos porque nos va a quedar qué significa el obrero es digno de su salario. Después, ¿quién paga este salario al ministro de Dios? Todas esas preguntas vamos a responder. ¿De dónde sacan los fondos para pagar bien? Este salario es obligatorio por gracia. Pregunta 8. ¿Qué hacen los ministros cuando no lo sustentan? Y etcétera. Y el problema histórico. Y de ahí en adelante, ¿no? Si Dios quiere, para la próxima semana les traigo la hoja previa al examen que corresponde a esta carpeta para que la vayan mirando la próxima semana. Amén. Preguntas que quieran hacer, hagan. Yo ya hice todas.
quedás, porque te pusiste a hablar a la máquina para escucharte. Cuando estás atrás no hablas. Este video No, Tengo otra pregunta, pero no la quiero hacer. Ahí nos tracamos a la página 30, Si no, no nos si vamos más. Dios quiere. Mira lo que está pensando. Está pensando en los videos. ¿Encontró la carpeta? Sí, sí. No, esa no va a ser. La tenía ahí en mi casa y no la veía. Sí, sí, no sé. Los años no vienen solos, dice ella. Sí, la tenía ahí delante y no la veía. Igual que Después buscaba le los empecé a mirar anteojos, una buscaba por los una. anteojos por todos lados y los tenía puestos. Que lo cumpla. Oramos y nos vamos. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por habernos bendecido. Gracias por todo lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a ser sabios, humildes, sinceros con nosotros mismos, para que todas estas cosas puedan hacernos bien y nosotros querramos ser como tú quisieras. Padre, que tu Espíritu siempre sea el que gobierne nuestro corazón, el que nos continúe hablando, enseñando, haciéndonos ver con claridad y concédanos tener un corazón que dispuesto a cooperar en todos los momentos, en todas las cosas que podamos, con nuestro don, que se desarrolle lo que tú nos diste en nosotros para poder aplicarlo y que juntos, Señor, extendamos tu reino y seamos encontrados haciendo lo que tú mandaste. Bendice cada hijo tuyo alrededor de la tierra, cualquier lugar donde se encuentre. Cada miembro del cuerpo sea fortalecido, guardado, cuidado, amado, reciba fortaleza, gozo, paz en su corazón y entienda las mismas cosas que nosotros y nosotros entendamos más todavía de lo que es tu propósito. Llénanos de tu espíritu, únenos en un mismo parecer, en una misma motivación y seamos encontrados haciendo la obra juntos. Tu paz permanezca en nosotros. Gracias por cuidarnos y por guardar nuestro regreso, Señor. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Salúdense. Amén.